Hola a todos y bienvenidos a Radio al Alma, el programa que habla de la cultura y del medio artístico. Yo soy su anfitrión, Alan Ramírez. En este programa continuaremos la reflexión sobre la cultura en tiempos del COVID-19 y focalizaremos la charla sobre la realidad del Perú. Nuestro invitado del día de hoy es Gerardo Angulo Malpartida, director de Casa del Artista, docente en la Universidad Ricardo Palma y actor. Y bueno, muy buenos días, Gerardo, bienvenido al programa. Buenas tardes, querido Alain. Gerardo, quisiéramos empezar el programa hablando un poquito sobre todo lo que ha vivido Perú en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentenas mundiales. Globalmente, ¿cuál ha sido la situación en Perú? En la zona Perú, de lo que he visto, se ha encontrado, ha llegado al punto a ser el segundo puesto de casos más importante detrás de Brasil, por lo menos en lo que es el norte de Sudamérica. Y pese a que las cifras de muertes, bueno, están más o menos al parejo de lo que ha sucedido con Ecuador. ¿Qué podrás decirnos un poquito sobre todo eso? La pandemia que hemos vivido estaría mal enfocado. La que estamos viviendo ahora, la que estamos viviendo es una situación muy fea, porque si hacemos la comparación con Brasil, no tendría una mayor repercusión, porque a nivel de número de habitantes que tiene Brasil, no nos corresponde hacer un paralelo, más bien con Ecuador, ¿sí? Y al principio Ecuador estaba muy mal, y nosotros íbamos liderando la situación, pero ahora se ha volteado la tortilla y entonces nosotros tenemos ahora más muertes que el Ecuador. ¿Qué ha pasado? Un programa muy bien diseñado por el Estado, mal enfocado desde el punto de vista de los habitantes. Hasta ahora tenemos gente que no ha entendido lo que significaba estas normas, estos protocolos que nos daba el Estado. Y ahora, para entender eso, no significa ser del Estado, ni ser gobernista, ni nada por el asunto. Simplemente hay un protocolo del cual hay que ceñirnos porque hay gente especialista en eso. No hemos entendido, tenemos mucho más muertes, estamos ahora ya llegando a los 3.500 muertos. Lo que al principio decían, la curva va a ser con los 500 muertos, ¿no? La curva se fue disparando, la línea se fue disparando y llegamos a los 3.500 que ahora estamos. Ahora, el Estado ayer nos dice que nos vamos hasta finales de junio, otra vez en la cuarentena esta. Es Correcto. cierto, la gente no tiene que comer. A la gente nos ha agarrado desprevenido totalmente. Si hubiéramos sabido de repente 15 días antes o una semana antes que se venía una cuarentena de 90 días, algo se hubiera hecho. Fíjate, han pasado cosas terribles acá. Por ejemplo, gente de provincia que estaba de pasada por acá, o alumnos que venían a estudiar, o gente que venía migrando de provincias para encontrar un futuro mejor acá en la capital, se dan cuenta que esto no funciona, se da la cuarentena, no saben cómo volver porque no tienen cómo pagar sus habitaciones, no saben de dónde van a comer, entonces empieza otra vez la migración, pero ya a sus propios pueblos, pero como todo estaba cerrado, era una crisis. 200 personas para un pueblo, 300 personas para otro pueblo, que se van a pie, y entre ellos se van contagiando. Una crisis total, total. Entonces, esto que estamos pasando no ha sido bien enfocado de parte de los habitantes. Y en ese sentido, mucha gente nos autoculpamos de todo esto. Así que de lo que entiendo que me dices, no fueron más bien las medidas que tomó el gobierno para evitar esto, sino más bien el pensamiento de la gente, que igual y no creía que esto era tan fuerte, que igual no pensaba que fuera tan grande, tan importante como problema. Así es, así es. Hasta hace poco hemos encontrado gente que todavía hace fiestas patronales en provincias, gente que se sigue reuniendo a hacer quinceañeros de las señoritas, gente que hace colas para comprar las cervezas y el licor y toda esa macana. Entonces, fíjate, no se entiende, no se entiende. Sí, no, es algo increíble. Y sobre todo que es la mentalidad de varios países. En México fue más o menos igual, hasta en Inglaterra fue más o menos igual. Entonces, creo que es una falta de conciencia de nuestra sociedad actual, fuera de las fronteras de los países. Creo que nuestra sociedad actual
pensando bien las cosas en ciertos momentos claves en nuestra historia. Em, y bueno, aunado a todos estos problemas, ¿cómo ha sido tratado el medio artístico? Todo lo que es, no sé, teatro, danza, cine, música. ¿Cuál fue la postura del gobierno para todo esto? La postura del gobierno en relación a la parte artística ha sido cero, ¿no? Ayer nos sorprendimos cuando empiezan a dar luz verde al fútbol, por ejemplo, y al arte no. Han habido conversaciones con instituciones, con sindicatos de artistas, etcétera, etcétera, y nunca ha habido una salida, porque también allí pecamos y allí nos damos cuenta que esta pandemia también nos sirve para aprender algo que hemos estado haciendo, no tener, por ejemplo, un sindicato tan bien formado de actores, porque cuando hablamos de artista es tan complicado. Yo no puedo entrar al saco que entra un pintor o un escultor. No, mi labor dentro de la actuación es otra cosa. Quizás con un bailarín, quizás con un mimo, pero entrar todos a un mismo saco de artistas suena utópico. No puede ser. Cada uno tenemos una naturaleza distinta de sobrevivir. Por ejemplo, yo tengo amigos pintores, ellos dicen, gracias a Dios, yo sigo pintando en mi casa, es mi naturaleza, y vendo mis cuadros a través del internet, a través de cosas así, y no ha chocado tanto a mi vida. Lógicamente, es que en el lado artístico puede haber chocado en el lado social, qué sé yo, pero en ese lado no. En cambio, los actores nos quedamos en cero, no supimos qué hacer. Al principio queríamos empezar a ordenarnos de nuevo, entonces se llamaban a aglutinar a todos los artistas. Ahí vino otro pandemonio. ¿Quiénes nos consideramos artistas? ¿Quiénes son artistas? ¿Quiénes viven del arte? De allí se pueden ir sumando una serie de personas que de repente alguna vez han entrado a una escuela, nunca más han hecho arte y se quieren sumar a esto. O de repente las bailarinas, coreógrafos del cono norte, de las fiestas infantiles, se unen a esto, entonces pierde sentido. Pero sí, por ejemplo, los actores de cine, sí, se pusieron muy firmes. Ellos se agruparon entre ellos, han hecho algunas, han soltado algunas películas cobrando para mantener especialmente a la plana técnica, a los técnicos, no para los actores, para los técnicos que viven del cine. Ha sido exitosa la llamada porque han logrado vender determinadas entradas, todo eso para sus técnicos, pero los actores no han cobrado nada. ¿Y ahora qué nos hacemos los actores? Nada. Ya nos han dicho que hasta el próximo año no va a haber espectáculos acá en Lima. Entonces, yo trabajo también para un club, se llama el Club de Regatas Lima. Ahí dirijo 2 o 3 obras al año. Ellos también nos han dicho, hasta el próximo año no hay nada. Pero dada de repente lo que ahora podría venir, el teatro, muchas veces hemos estado en crisis. La naturaleza del teatro ha sido siempre estar en crisis y salimos de eso. Entonces, lo que nos queda ahora es seguir con esta creatividad que es natural en nosotros, ver qué hacemos. Yo he planteado al club hacer videos sobre la temática de la pandemia en comedia, un video de 20 minutos, y voy a hacer 2 videos este año sobre este tema. Pero me ha dado licencia, por ejemplo, para poder trabajar desde la dramaturgia. Entonces, estamos con gente trabajando la dramaturgia, después ya con los actores, después ya con los técnicos, porque las grabaciones van a ser desde las casas de cada uno. No va a haber una cámara que va a entrar de ninguna manera. Entonces vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, de esta manera han empezado a aparecer grupos de teatro que están haciendo lo mismo. Entonces también ya nos estamos llenando de esto, todos hacemos esto. Pero esto ahora, ¿va a dar dinero? De repente no, o de repente sí, o de repente muchos dicen, para estar activos, para no dejar de hacer cosas. Sí, pero ¿la comida de dónde? Nosotros no vivimos de ahí. La gente, los actores que trabajan día a día, recordemos que acá hay muy pocas compañías de teatro, la mayoría son grupos de teatro, que viven de sus funciones, de sus viajes, de vender funciones a empresas, a colegios. En compañías tenemos muy pocas. Claro. Es muy interesante porque bueno, es algo que hemos visto muy diferente
tomando en cuenta los programas que hemos tenido aquí anteriores. Creo que esa es la riqueza del arte que en cada medio, en cada país ha evolucionado muy diferente. Hablábamos, por ejemplo, con actores en México que han seguido desde el principio. Ellos no se pararon y siguieron haciendo muchas cosas, evidentemente en línea. Aquí en Francia también tenemos, bueno, hablamos con algunos actores que seguían creando pequeñas obras, sirviéndose justamente de plataformas como el Zoom, como el Skype, en ambientes en los que pues, la gente está en su casa y utilizaban todo lo que estaba a su disposición, hacían hasta teatro por teléfono, también llegamos a escuchar eso en Colombia. Entonces es muy interesante, sobre todo lo que dices que hay una brecha en lo que es la parte de los actores de teatro y todos los demás artistas. Sobre todo es curioso lo que cuentas de lo que ha pasado en el cine. Eso es algo que por lo menos en los países que hemos contactado en las emisiones pasadas no se ha tocado. La parte del cine está muy parada, pese a que todos los actores de teatro están haciendo video en este momento. Y es impresionante cómo las redes empiezan a tomar una presencia en la vida, no solo del artista, de la sociedad, ¿no? De allí que va a cambiarse el chip de cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que está proponiendo la gente acá, en esta zona? Llámese Lima. Está proponiendo, por ejemplo, hay una sala que tiene 100 butacas, una sala chica, pero muy nombrada. Ellos dicen, nosotros quisiéramos hacer teatro con 25 personas y 3 actores máximo, que nos den la licencia para eso. No ahora, que sea en julio, pero vamos a dar esa posibilidad porque ahora tenemos que tener cuidado al hablar de esto, porque una cosa es antes de la aparición de la vacuna y después de la aparición de la vacuna. Porque antes de la aparición de la vacuna, estos protocolos van a tener que ser muy bien reforzados, como está pasando con los restaurantes ahora. Ahora acá en Lima ya han soltado los protocolos para los restaurantes. Los chifas, la comida china, ¿sí? La comida china acá le llaman chifas, ¿sí? Estos chifas abundan, es parte de la culinaria nacional. Pero no les han dado a todos, les han dado a uno que es el más renombrado solamente, por el protocolo. Mucha gente decía, no, porque ese señor es muy influyente en el gobierno. Etc. No, simplemente por los protocolos son muy difíciles y entonces todos no vamos a acatar. Pero eso también tiene su otra cara, va a pasar a la informalidad. Y esa informalidad no controlada va a ser más peligrosa aún, porque esa gente tiene que comer y ahora están pasando ya por estas redes, te alcanzo comida china, te vendo comida china, entonces empieza una informalidad sin estar basado en un protocolo de sanidad. Más peligroso aún. Sí, es impresionante que esté sucediendo eso. Esto que estamos hablando de las salas que tienen que reducir su espacio y el número de actores para poder hacer, podría ser una medida antes de la aparición de la vacuna, lógicamente. No sabemos cuándo, pero eso podría ser una de las cosas. Porque otra cosa no va a ser posible. El hecho de aglutinar gente no va a ser posible. Claro. Y es muy triste porque es la base del teatro. Es la base del teatro poder tener a gente que está enfrente de otra, unas para observar, otras para hacer alguna actividad. Es lo básico del teatro, tener por lo menos dos personas, un actor y un espectador. Pero es todavía más triste lo que dices que en todo lo que resta de este año 2020 no se puede hacer ya nada en Lima, que ya estén más bien pensando en enero de 2021. Eso igualmente es algo muy distinto de lo que está pasando en otros países, que están casi listos a empezar a trabajar ya cuando esto se vaya abriendo poco a poco, ¿no? Evidentemente con otras medidas, con grupos quizá pequeños, como tú lo decías, de tener 10, 20, 25 espectadores máximo para uno, dos, tres actores máximo. Son medidas que están haciendo en otros países y ya desde ahora, en septiembre, ¿no? Que empiece las nuevas temporadas en los centros artísticos. Entonces me parece muy triste. Hay una pregunta que se me hace muy interesante porque conozco un poco de lo que haces con tu grupo de Casa del Artista. De lo que yo llegué a ver en las obras que proponen, siempre se habla de las raíces del pueblo peruano, siempre es valorizar toda esa identidad del Perú. ¿Sabes si ha cambiado mucho el sector indígena de la población en todo esto? ¿Es que han tenido un apoyo en particular? ¿Es que hay
hay justamente, no sé, grupos de teatro social o algo que han podido facilitar algunas cosas para ellos. En ese sentido, es triste decirlo, pero la parte andina, especialmente la parte andina, que es la parte más golpeada, donde se encuentra la pobreza del país, ha sido bastante olvidada a nivel de ayuda. Acá han soltado dos cosas: 320 soles para la gente pobre, 760 para un grupo que no estaba en planillas, pero esas ayudas económicas no han llegado a estos lugares andinos, porque uno, el sistema de reparto es bien precario. Se les ha recomendado a las municipalidades no tienen la posibilidad de entrar a estos lugares tan lejanos, tan difíciles a nivel de acceso. Entonces, yo tengo reporte de mucha gente andina que nunca han recibido nada del Estado y al contrario, sus productos como la papa, el maíz, etcétera, etcétera, no están siendo vendidos, se están quedando con todo el producto y el hambre empieza cada vez más en estos lugares. Por supuesto. Qué tristeza, sobre todo que en estos países latinoamericanos donde hay una presencia importante de todo lo que es los pueblos pues autóctonos, ¿no? Están sufriendo muchísimo, ¿no? No solo porque cada vez lo están dejando más por su lado, en una pequeña parcela, sino también porque tienen menos acceso a todo lo que es salud, tienen menos acceso, como dices, a puntos de venta para sus productos. Entonces, realmente una tristeza y creo que es algo que sí va a crear estragos en muchos países, por lo menos de Latinoamérica, después de todo este circo del COVID. Regresando un poquito al lado del artista, con todo lo que me comentas, cómo el actor pues ha tenido que quedarse sin trabajo e intentar ahora, las últimas semanas, como dices, reinventarse un poquito, trabajar con los medios, con las redes de internet. ¿Crees que después, ya cuando pueda regresar a hacer su arte, y ahora te hablo particularmente de lo que es el mundo del teatro, porque bueno, quedamos que todo lo que es artes plásticas y cines un poco aparte, lo que es el teatro, ¿crees que vaya a cambiar la concepción de ese artista, de ese actor, de ese director del teatro en la sociedad? ¿Crees que vaya a evolucionar después de todo esto, su estatus? De una u otra manera, esto va a evolucionar a las personas en general y dentro de ellas a los artistas, ¿no? El posicionamiento frente al arte en relación a una crisis, especialmente en el teatro, esto se ha visto desde los inicios llámese, históricos del teatro. Siempre hemos estado en crisis. Entonces, lo que ahora nos corresponde es, lógicamente, cambiar nuevamente un chip de sobrevivencia y reinventarnos otra vez para poder hacer algo novedoso, algo interesante dentro de lo que está pasando ahora. Lo fundamental es que ahora nosotros, por ejemplo, como directores de grupos, como cabezas de familia, si bien es cierto, la situación es muy complicada, es muy triste, es muy defraudante, etcétera, no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia como líderes y transmitir a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a la familia, que un artista es una persona que de repente está manejando mejor a nivel emocional estas cosas para poder darle fortaleza a los demás. Yo en estos momentos tengo 8 personas muertas alrededor mía, militares, artistas, un artista peruano que acaba de fallecer en Italia, un actor peruano, y entonces son 8 personas que no podemos bajar la guardia. Lógicamente, nosotros planteamos no al miedo, pero sí a la prevención. Eso debería ser una consigna, porque a veces el miedo mata más en esta situación. La Por gente supuesto. vive estresada totalmente, malhumorada, lógicamente, no tiene herramientas que de repente la gente de arte o la gente de teatro que alguna vez hemos entrado a este tipo de cosas, hemos podido aprender. Entonces es más vulnerable a la situación. Conozco gente que está muy deprimida, gente artista, muy deprimida.
no sabe qué va a hacer, no sabe qué va a pasar, se les acaba ya los pocos ahorros que han tenido, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer? Pero tenemos que tener esa fortaleza para levantarnos. Y seguro vamos a levantarnos. Por supuesto que sí. Creo que es una parte del ser humano también, que siempre intenta volver a resurgir y sobre todo del artista, que como bien lo dices, siempre está desde el principio, desde que inició el teatro, ha sido un arte que se reinventa, que intenta siempre estar ligado a la sociedad, que siempre intenta pues de hacer algo bien y, y bueno. Gerardo, desgraciadamente estamos llegando al final de este programa. Te agradezco muchísimo haber aceptado estar aquí con nosotros. Para todos los que quieran seguir el trabajo de Gerardo, no duden en buscar en todos los medios posibles lo que hace Casa del Artista. Casa del Artista, que es un grupo muy, muy interesante, hacen cosas muy, muy bien, con mucha calidad, allá en Perú y hasta en otros países. Es un grupo también que eh, sale de sus fronteras para ir a repartir un arte muy, muy interesante. Y bueno, nosotros nos volvemos a ver dentro de una semana para seguir hablando de la cultura en diferentes puntos del mundo, para seguir hablando de lo que hacen otros artistas en el teatro, en medio de la danza, del cine. Vamos a tener a críticos próximamente, vamos a tener a investigadores del mundo artístico, a productores. Entonces, bueno, no duden en suscribirse a este programa y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Gerardo, de nueva cuenta. Gracias a ti. Hasta luego.